En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, aprendemos justamente del rey Josías. Y este rey Josías hace que se renueve el templo. El templo había estado en idolatría, había sido profanado y pues tenía desgastes. Entonces lo que Josías hace es que lo manda a arreglar. Este rey justo dice, vamos a arreglar el templo, no se puede quedar así. Y el sumo sacerdote, cuando está arreglando el templo, encuentra el libro de la ley. O sea, estaba perdido. Y entonces lo que hace es que lo manda con el rey para que lo lean, se lo leen al rey y el rey rasga sus vestidos y dice, pero ¿cómo puede ser que estemos tan mal o que no sepamos de todo esto, de lo que hicieron nuestros padres, etcétera? Segunda de Reyes 23, perdón, esto que te conté es del 22, pero esto ya es del 23, del 1 al 3 y del 21 al 22 dice, entonces el rey mandó reunir ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, todos. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio que había sido hallado en la casa de Jehová. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo convenio delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, y con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del convenio que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, celebrad la Pascua de Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del convenio. Ciertamente no se había celebrado tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Me parece muy interesante cómo se habían perdido de incluso su identidad, no solo de sus tradiciones ni de sus ordenanzas religiosas, sino también de su propia identidad. Habían perdido las escrituras, las dejaron por ahí abandonadas y se habían olvidado de las ordenanzas que los unían con su Dios. Un caso similar pasa en el libro de Mormón, en el libro de Ovni, versículos 15 al 17, que nos menciona de un pueblo parecido en circunstancia. He aquí sucedió que Mosía descubrió a la gente de Zaraemla que había salido de Jerusalén en la época de Sedequías, rey de Judá, en el tiempo en el que él fue llevado al cautiverio a Babilonia. Y viajaron por el desierto y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosía los encontró, y ahí habían morado desde aquel tiempo. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada. Su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo. Y negaban la existencia de su Creador, y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos. Aquí vemos un pueblo, no que se descuida en que se dejaron las escrituras en el templo y quién sabe qué dicen. No, este es un pueblo que viaja sin escrituras y llega al punto al que niega a su Creador. Las escrituras tienen un papel muy importante en nuestra relación con Dios. Alma 37, versículo 8 dice lo siguiente, cuando Alma le está dando las planchas a su hijo Elamán, le dice, hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, pues he aquí han ensanchado la memoria de este pueblo. Sí, han convencido a muchos de los errores de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Alma dice, las escrituras ensanchan nuestra memoria. El libro de Ovni nos dice, sin escrituras puedes llegar a negar tu Creador. El libro de Reyes nos dice, sin las escrituras probablemente olvides no solo quién eres, sino también olvides los convenios que te unen con tu Creador. Y entonces vemos el papel fundamental e importante de las escrituras. Nefi hablaba o comparaba las escrituras y la palabra de Dios a la barra de hierro. Las escrituras en esa analogía no eran el camino, eran lo que te mantenía en el camino. Ahora, sabemos que las escrituras también nos señalan el camino porque contienen las palabras de los profetas, las enseñanzas de Cristo, etc.
aprendemos el papel fundamental que tienen las Escrituras y que los profetas han enseñado en todos los libros de las Escrituras. Las Escrituras no solo nos permiten conocer el camino, nos mantienen en el camino. Nos hacen saber quiénes somos. Nos ayudan a conocer nuestro Creador para no negarle. Nos ayudan a ensanchar nuestra memoria y a entender lo que pasó con los reyes de Israel, sus aciertos, sus iniquidades, y entonces vernos a nosotros mismos y decir, no tengo que cometer los mismos errores. Aprendo del pasado, ensancha mi memoria, no tengo que caer exactamente igual. Puedo aprender de la experiencia de alguien más. Ensancha mi memoria, ensancha mi entendimiento. Y por último, también me enseña quién soy y mi conexión con Dios. El pueblo de Israel no tenía estas historias. Ahora entiendo, Moisés, el Éxodo, aquí está todo en este libro. Estaba olvidado y perdido. Pero ahora puedo saber de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Y más aún, los convenios y las ordenanzas que Jehová estableció para que yo tuviera una conexión con Él. Las Escrituras no solo nos van a enseñar quiénes somos, la relación que podemos tener con Dios y la senda que debemos seguir, sino tal vez más importante aún, nos van a mantener en esa senda, en esa relación y en esa identidad como hijos de Dios.